Qué gusto poder estar con ustedes hoy día. Quisiera sencillamente invitarte a que tengas expectativa de este tiempo de adoración y que podamos juntos invitar al Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo siempre está, ya siempre está donde nosotros vayamos, Él está. Pero algo pasa cuando intencionamos su presencia, cuando declaramos que Él es bienvenido a donde sea que estemos. El contexto es súper distinto, pero realmente para Dios eso no es un límite. Así que quisiera que podamos cerrar nuestros ojos, invitar al Espíritu Santo a estar en este lugar, invitar a que more, a que simplemente nos pueda ministrar y nos pueda traer revelación, sanidad, etc. Así que te invito a cerrar tus ojos. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Te damos gracias, Señor, porque tú estás presente en todo tiempo, Dios, pero eres bienvenido a este lugar. Te pido, Espíritu Santo, que tú vengas a derramar tu presencia de manera tan tangible y tan fuerte, que incluso sea, no sé, lo sentamos hasta en lo físico, Señor, en el nombre de Jesús. Oro, Espíritu Santo, para que vengas a derramar más de ti, para que vengas a desatar dones, para que vengas a potenciar dones, ven a sanar al que está con alguna dolencia, Señor, no solamente física, sino que también emocional. Ven a traer respuestas, Señor, ven a traer respuesta a esas preguntas e interrogantes que llevan tanto tiempo, Señor. Oro para que el temor se vaya, la duda salga, Señor, y venga tu convicción, la convicción de lo que no se ve. Incrementa nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús. Dios, ven a quitar toda mentira que el diablo ha querido poner en nuestras cabezas, Señor. En el nombre de Jesús. Toda mentira es desarraigada completamente de nuestra mente y de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Dios, que podamos disfrutar este tiempo contigo, bailar si queremos bailar, saltar o cantar o quedarnos en el lugar, da igual, Señor, pero que no pongamos resistencia a lo que tú quieres hacer. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor.
Mantén nuestros ojos abiertos para no perdernos nada, Señor, de lo que tienes preparado. Nada de lo que tienes preparado, Señor, que no nos perdamos nada, Señor. La mesa está puesta, Dios. La mesa está puesta, Señor. Que no nos perdamos de nada, Dios. Veo literalmente una mesa gigante, y todo el banquete está servido. Y las sillas son demasiadas y tienen nombres específicos. Tienen tu nombre puesto en ellas, reservadas especialmente para ti. Especialmente para ti. Veo un puesto que es para una mujer, y hay una corona frente a ese puesto. Es una corona hermosa que está llena de diamantes. Los diamantes es como blancos, y azules como de las joyas del Titanic, de ese tipo de azul. Sigue con más tiempo.
a ti resucitado Rey, cantamos con el cielo, eres digno, eres Dios. En nuestro caminar hasta la eternidad, nuestro clamor será Jesús, glorificado.
aquellos que nos están viendo en la reunión de hoy. Quisiera saludarles y bendecirles en el nombre del Señor Jesús y compartirles que, aunque estemos en pandemia, tenemos un espacio para todos los amiguitos y amiguitas que quieren tener un encuentro semanal para estudiar, aprender y compartir las enseñanzas de Jesús. Y si me lo permiten, orar por ustedes, pero antes les compartiré un versículo de la Biblia. Reúnanse con ánimo, no descuiden este buen hábito. Recordémonos con amor y con fervor, aún más sabiendo que se acerca el día de visitación del Señor. Hebreos 10:25. Ahora vamos con la oración. Querido Padre, te pedimos que protejas a todas las personas que nos están viendo en el día de hoy, que nunca los sueltes de tu mano, que tengas a los ángeles alrededor de ellos, que no les falte nada en su casa, ni salud, ni en un integrante de su familia, y que puedan seguir viendo esta hermosa reunión porque se viene algo grande. Adiós. www.peicu.cl es la forma que tenemos para recibir todos tus diezmos y ofrendas. peicu.cl, una aplicación rápida, sencilla y segura, donde tú vas a poder hacer tus aportes sin ningún problema. peicu.cl, para que la iglesia siga activa y la iglesia siga en movimiento. Desde ya, muchas gracias.
Amigos y familia de Iglesia La Viña, estamos muy agradecidos al Señor por este tiempo juntos que tenemos para poder compartir. Esperamos que cada día domingo sea un tiempo muy significativo en el cual tú tengas la oportunidad de participar plenamente de la adoración y también participar de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Para nosotros es muy importante tanto la adoración como la palabra, y en ese sentido, a través de la adoración somos invitados a tener intimidad con Dios, y a través de la palabra somos invitados por Dios a participar de lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Entonces, este tiempo juntos de estar conectados, no físicamente, pero sí conectados a la red, es un tiempo espiritual muy significativo de unidad, de compañerismo. Esperamos muy pronto tener la oportunidad de vernos, esperamos muy pronto tener la oportunidad de reunirnos. Estamos orando por una instancia como esta y ya vamos a comunicarles y les vamos a avisar con tiempo para que puedan organizarse y de esa forma poder encontrarnos como familia. El día de hoy quiero compartir acerca de un tema que me inquieta, que creo que voy a poder comunicar a cada uno de ustedes de una manera que pueda entenderse el significado de este mensaje. Se llama el costo del silencio. El costo del silencio. Yo quisiera comenzar con algunas preguntas con respecto a esto, y básicamente son 3 preguntas y voy a entrar de lleno para poder desarrollar el tema de hoy. ¿Qué es lo que preserva o genera la decadencia de una nación? ¿Qué tan importante es la ley de Dios en la sociedad o nación? ¿Qué es lo que ocurre que cada vez vemos más muertes, violencia e inestabilidad social? ¿Hay alguna forma de explicar estos fenómenos sociales? Esto es precisamente en lo que me gustaría profundizar esta mañana acerca del costo del silencio. Y ustedes van a entender claramente lo que quiero decir con el título del mensaje, porque lo que quiero hacer es precisamente llamar tu atención para que tú puedas usar las redes sociales, para que tú puedas comunicar a través de las redes sociales, para que tú puedas usar tu WhatsApp, tu Instagram, puedas usar tu Facebook, para poder comunicar los principios y los valores del reino de Dios. Una de las cosas que es importante entender para poder explicar estas preguntas es el contexto, y en eso quiero de alguna forma mencionar que hoy día estamos frente a un sistema postmoderno, pero este sistema postmoderno tiene su origen como un movimiento intelectual que surge en Europa. Es un movimiento que en cierta forma viene a romper con la tradición católica, y en este caso entroniza en su totalidad al ser humano, a quien se le considera capaz de crear un sistema de vida, creencias y valores independientes de Dios. A este movimiento se le llamó humanismo. Con el paso de los siglos hubo progreso y desarrollo humano. Sin embargo, el hombre comenzó a creer e imaginar que podía ser posible crear un paraíso terrenal. Pero surgieron algunos pensadores como David Hume en el siglo XVIII. Este hombre se destacó por traer de vuelta una antigua tesis con respecto al escepticismo. Y aquí comenzó la debacle, porque claramente la sociedad comenzó a escuchar a estos intelectuales y académicos, y básicamente ellos se opusieron a Dios. El primer quiebre que se produjo fue el quiebre con la iglesia, en este caso con la tradición católica. El segundo quiebre que se produjo fue un quiebre con Dios, independizándose de Dios. Entonces este hombre sostuvo que la verdad objetiva y absoluta no existe. Por ende, cuando la verdad no existe y tú la pones en duda, puedes tú tener una afirmación o rechazo. Y lo que hizo este hombre fue poner la duda como un principio vital al momento de poder
examinar o evaluar los hechos. Y de esta forma, él le quitó el peso a esto de la verdad objetiva y absoluta, y de esta forma se puede abstener una persona de emitir un juicio absoluto. Ahora, esto obviamente trajo algunas consecuencias sociales, culturales, valóricas, y que de alguna forma son las cosas con las cuales estamos lidiando el día de hoy. Él es uno de los escépticos, pero hay muchos más. Pero particularmente él es uno de los reconocidos como padres del escepticismo. De alguna forma, de ahí aparecen los maestros de la sospecha, que son también pensadores intelectuales y académicos que comienzan a traer más ideas que en cierta forma vienen a ser más revolucionarias aún y que comienzan a socavar la sociedad como se entendía en esos momentos. En el día de hoy, por ejemplo, nosotros tenemos legisladores, jueces de tribunales y personas que están a cargo de organismos de derechos humanos y que son muy proclives al humanismo, al agnosticismo y también al ateísmo. Y muchos de estas personas que están en el liderazgo a nivel global, a nivel nacional, a nivel latinoamericano, son personas que están viendo cómo la sociedad se está cayendo a pedazos. Estamos viviendo una época de decadencia social. En el libro de Isaías 42, el profeta nos dice: ¿quién es ciego sino mi siervo? Tan sordo como el mensajero a quien envío. ¿Quién es tan ciego como el que está en paz conmigo? Tan ciego como el siervo del Señor. Tú has visto muchas cosas, pero no las observas. Los oídos están abiertos, pero nadie oye. El Señor se complació por causa de su justicia en hacer la ley grande y gloriosa. El profeta Isaías está llevando su mensaje a un momento en el cual está apuntando al Mesías, está apuntando al Hijo de Dios y está diciendo que el Señor se ha propuesto y se complace en exaltar o enaltecer su ley grande y gloriosa. ¿Y por qué es tan importante este pasaje? Porque claramente la ley de Dios viene a tomar un rol muy importante en el momento que estamos viviendo. La ley de Dios ha sido mal entendida y de alguna forma hay creyentes que piensan que la ley de Dios ya no corre. Efectivamente, la ley de Dios ya no corre para nosotros porque la ley de Dios ha sido puesta en nuestros corazones. El pacto antiguo indicaba proféticamente que Dios pondría su ley dentro de nosotros. Entonces, hoy nosotros tenemos a Cristo, que es la esperanza de gloria, quien cumplió la ley en un 100%. La Biblia dice que Él no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Por lo tanto, la justicia de Dios está en nosotros. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo es que Dios va a juzgar al mundo si no hay ley? Entonces la ley sigue vigente para el mundo, porque la Biblia menciona que la ley ha sido puesta con el propósito de dar a conocer, para que las personas puedan conocer el pecado. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 20 al 21, dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Claramente, nosotros vemos aquí que el apóstol Pablo está escribiendo acerca de los sabios, está escribiendo acerca de los escribas, de los disputadores de este siglo, que tiene que ver con los intelectuales, los pensadores. Y la Biblia menciona a través del apóstol Pablo, quien inspirado por el Espíritu Santo dice que la sabiduría del mundo ha enloquecido. Y el hombre
no conoce a Dios por medio de la sabiduría de Dios porque la menosprecia. Sin embargo, Dios decidió salvar a los creyentes, a las personas que creemos en Jesús por la locura de la predicación. Pero es importante entender que cuando nosotros vemos al apóstol Pedro iniciando la predicación en Jerusalén, vemos que aproximadamente alrededor de 5.000 personas se convirtieron a Jesús. Y luego 5.000 personas. Pablo predicando a los griegos, en los templos griegos, hubo muy pocas conversiones. La pregunta es, ¿por qué? ¿Es que acaso Pedro tenía mayor unción que Pablo? ¿Es que acaso Pablo no sabía lo que estaba diciendo? La respuesta es simple. El pueblo de Dios, los judíos, ellos eran portadores de la ley de Dios. Tenían conocimiento de la ley de Dios. Y entendieron que el fin de la ley o el propósito de la ley es Cristo. Es por eso que hubo muchas conversiones. Así es que la ley en la sociedad es importante. En el caso de los griegos no tenían un entendimiento acerca de la ley de Dios. Eran hombres sabios según su opinión. Eran sabios según lo que Dios dice que es una sabiduría loca. Y en la Biblia nosotros vemos que cuando Pedro predica, esta cantidad de personas se convierten, y en el caso de Pablo, no se convierten muchas personas. Ahora, es muy importante entender que la ley de Dios lo que hace es que prepara a una nación, prepara a una ciudad, prepara a una sociedad para que tenga una disposición hacia Dios. Ya voy a explicar más en detalle y en profundidad lo que quiero decir con respecto a esto. Una de las cosas importantes a mencionar es la siguiente. Cuando nosotros pensamos en la ley de Dios, a través de la ley de Dios se han inspirado las constituciones de una nación. Y es por eso que nosotros disfrutamos del derecho a la vida, el derecho a la libertad, la importancia y el valor que tiene el individuo, el derecho a la propiedad privada. Todo esto que estoy señalando viene directamente de la ley de Dios. La ley de Dios que fue puesta en palabras escritas en una constitución. Estas ideas que estoy planteando no provienen de los pensamientos, de las ideas y de las leyes de los hombres. Así es que es muy importante y te vas a dar cuenta en el transcurso de este mensaje que es vital entender esto, porque si nosotros guardamos silencio, vamos a tener un costo muy alto. Por eso el mensaje de hoy se llama el costo del silencio. En Romanos capítulo 1, 28 al 31 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios. Subraye eso o ponga entre paréntesis conocimiento de Dios. Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Fíjense el detalle. Ellos decidieron no tener o no tomar en cuenta el conocimiento de Dios y Él, es decir, Dios, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Dice, están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Si uno se detiene simplemente en este paréntesis, dice, están repletos de envidia. Fíjense cómo se están dando las cosas el día de hoy. La palabra envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Eso hoy día está saliendo por las pantallas de tu computador, por las pantallas de tu televisor y por las pantallas de tu celular. Dice, son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes.
se ingenian, dice, maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen haciéndolo, sino que incluso aprueban o se complacen en quienes lo practican. Esto es precisamente una fotografía, un escáner acerca de lo que está pasando en la sociedad. Yo podría dar muchos ejemplos de noticias que veo, pero quiero que puedas pensar cuando leas este texto en las noticias que están saliendo por la pantalla. Es muy importante que puedas ver esto y que puedas de alguna forma imaginarte el escenario del momento actual que estamos viviendo. Hoy día, por ejemplo, tenemos juegos infantiles, juegos para niños que precisamente están empujando un tipo de vida o un estilo de vida como el que estoy describiendo. También en las películas de Netflix. Así es que todo de alguna forma está contaminado, todo está corrompido. Fíjense un detalle acerca de algunas leyes que nosotros estamos viendo hoy día en nuestra sociedad. La ley del aborto, la ley del divorcio, la ley transgénero, la ley de uniones civiles, la ley de distribución social, lo cual consiste en un robo de la propiedad privada. La ley ESI, la educación integral sexual, que incluye la educación de la diversidad sexual, tal cual como lo plantea LGTB. Y también la ley de discriminación, que consiste en cerrar tu boca a través de una ley mordaza o censura para que tú no tengas opinión. Y si la tienes, tienes que de alguna forma mantenerte en silencio. Entonces, este mensaje, el costo del silencio, es muy importante porque tú y yo somos personas claves en la sociedad. Una, claves para nuestras familias, para poder velar y de alguna forma proteger a nuestras familias de la información que está llegando a la casa a través de Internet, a través de los medios de comunicación e incluso a través de aplicaciones que lo que están tratando de hacer es pervertir, torcer el corazón de las personas. Hoy día estamos frente a una decadencia moral de individuos, familia, sociedad y nación. Y esto, amigos, no es casual. Esto está siendo causado por personas que han decidido ignorar voluntariamente a Dios. Han decidido rechazar sistemáticamente a Dios. Personas que han decidido burlarse tontamente de Dios. El Salmo capítulo 2 dice que la gente va a comenzar a decir: rompamos sus ligaduras. Vamos y deshagámonos de Dios. Pero la Biblia menciona que Dios se reirá desde los cielos. Ellos quieren de alguna forma ir por la iglesia, ir por la familia, porque la familia es el núcleo principal en donde Dios comienza a hacer una transformación y una expansión del reino de Dios. Tienes que considerar lo siguiente, que el profeta dice que antes de que venga el día del Señor va a haber un avivamiento. El corazón de los padres se volverá a los hijos y el corazón de los hijos se volverá a los padres. Eso está hablando específicamente de una familia. Dice de acuerdo a lo que estoy compartiendo, estas personas han decidido no tomar en cuenta el conocimiento de la ley de Dios. De alguna forma, lo que ellos quieren y lo que ellos buscan es una nueva moralidad que de alguna forma es con etiqueta, es con medida, es con un tipo, digamos, de color que tiene nombre de humanismo. Esta nueva moralidad es la vieja inmoralidad. Así es que el ciudadano normal, cuando elige a sus representantes, generalmente está motivado por la narrativa de la izquierda o de la derecha. El día de hoy estamos entrando a un escenario totalmente diferente.
porque el concepto de izquierda y derecha va a quedar en el pasado. Hoy día vamos a empezar a escuchar acerca de patriotas y globalistas. El día de hoy vamos a empezar a escuchar acerca de este tipo de personas, porque vamos y estamos siendo encaminados hacia un modelo global de gobierno. Y quiero señalarte lo siguiente: las personas que escuchan a estos líderes políticos, a estos líderes que de alguna forma representan la izquierda y la derecha, estas personas votan por ellos, pero estas personas nunca les exigen una vida o conducta honorable o intachable. Porque en ellos no está el radar, no está en el radar la ley de Dios. Por otro lado, tenemos a los creyentes, tenemos a los cristianos. Los cristianos, la mayoría de ellos piensan que la dirección o el gobierno no es un asunto de Dios ni de la iglesia. Y por ende, cuando ellos votan, tratan de votar por el menos malo. Es interesante esto que estoy diciendo, porque precisamente nosotros como creyentes lo que hemos hecho es desconectarnos, aislarnos, guardar silencio. Incluso muchos creyentes no oran por las autoridades porque ya no confían ni creen en ellos. Y a su vez hemos abandonado el rol profético que tenemos como hijos de Dios. Tenemos que entender que la Constitución va a contener leyes morales o inmorales, y que si no hay leyes morales que rijan el orden social, no va a existir límites para el egoísmo, para la maldad y la corrupción. Las leyes de Dios lo que hacen es que prescriben. Las leyes de Dios mandan y ordenan una conducta moral. Esta conducta moral tiene características de justo o piadoso. Y si las personas no se conforman a la ley, de acuerdo a las leyes de la Constitución, derivan en una sanción, en un castigo o multa para aquellos que traspasan o transgreden la ley. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18, dice: ciertamente la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad, dice, detienen. La palabra detener puede ser traducida de la siguiente forma: obstruyen, resisten o se oponen a la verdad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Los seres humanos actúan con maldad y el pecado que habita en ellos, que los controla, detiene la verdad. Ese pecado actúa como un oponente, como algo que resiste a Dios, resiste la verdad. Un asunto que es importante comprender es que la ley de Dios y la ley de una constitución descansa sobre la moralidad. La moralidad descansa sobre un sistema de creencias, sea judeo-cristiano o humanista. Así que no existe una ley neutra. Toda ley tiene una intención moral o inmoral que va a facilitar el camino para la justicia o la injusticia. En ocasiones, la debilidad humana va a exponer el fracaso moral de la iglesia y la iglesia va a caer en descrédito y la sociedad querrá cuestionar el principio de moralidad absoluto que la iglesia representa. Sin embargo, la desobediencia de los creyentes no invalida la ley de Dios. Dios es absolutamente verdadero, aunque el hombre sea mentiroso y falso. Sin leyes morales va a aparecer el príncipe Maquiavelo. El fin justifica los medios. La ley del favoritismo, la ley del chantaje, la ley de la pillería se van a superponer al bien común. Es nuestra responsabilidad civil como ciudadanos de nuestro país y como ciudadanos del cielo, es nuestra responsabilidad, tanto civil y espiritual, que los gobernantes y políticos
que vienen a ocupar estos asientos para la convención constituyente estén conscientes de la importancia y que tengan conocimiento de la ley de Dios. Si no hay luz en una nación, caerá en una espiral de tinieblas y estará a orillas del precipicio de la decadencia. En Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Se le preguntó a Mahatma Gandhi, ¿cuál es la causa de la decadencia social? Y él respondió, la política sin principio, el placer sin compromiso, la riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral, la ciencia sin humanidad y la oración sin caridad. Cada uno de estos puntos toma una relevancia importante y que de alguna forma está directamente relacionado con este mensaje. El costo del silencio. Como hijos de Dios, somos llamados a amar, a servir, enseñar y proteger la visión y principios del reino de Dios en la sociedad. Esto puede ser muy controversial, pero esto es lo que nosotros debemos hacer como iglesia. Myles Munroe, que es un predicador que falleció en un accidente, él dijo que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad y el mandato de Dios de discipular a las naciones y discipular a los líderes que van a dirigir las naciones. Entonces, cuando nosotros como creyentes tenemos la posibilidad de poder hablar con aquellas personas que van a representar decisiones del país, nosotros tenemos que ser claros en comunicar este mensaje. Algunas personas se preguntan, ¿se puede legislar moralidad? Otras personas se preguntan, ¿se puede legislar sobre la moralidad? Son dos preguntas que parecen iguales, pero son distintas. La primera es, ¿se puede legislar moralidad? La segunda, ¿se puede legislar sobre la moralidad? Voy a responder la primera. No se puede. Hay cristianos que plantean que no se puede legislar la moralidad, ya que sería como tratar de cambiar a las personas por la fuerza de la ley, y eso, según la Biblia, es imposible, porque la misma naturaleza humana no se sujeta a la ley de Dios. La segunda respuesta, sí se puede. Hay cristianos que plantean que sí se puede legislar sobre leyes morales, porque la ley es un instrumento de Dios que prescribe, manda u ordena comportamiento moral. Y a su vez castiga, condena y sanciona la conducta impía, inmoral o injusta. Si nos ponemos en perspectiva, la ley de Dios no puede transformar el corazón del hombre, pero sí puede juzgar, castigar, condenar y frenar la impiedad del hombre. Podemos no estar de acuerdo con la moralidad que exige la ley, pero no podemos negar que el propósito de la ley y el bien moral que produce es una bendición para las naciones del mundo. Cuando pensamos en la ley de Dios, no debemos pensar solo en los judíos o en Israel, sino que debemos pensar que la ley de Dios fue dada al pueblo de Israel, pero también para que sea un legado y una herencia para el mundo entero, es decir, judíos y gentiles. Cuando nosotros pensamos con respecto al propósito o al objetivo de la ley de Dios revela la destitución de la vida, es decir, que el ser humano está descalificado. La ley de Dios castiga el mal y protege el bien, que es el fin de la ley, y en ese sentido la ley es buena. La ley de Dios es objetiva y absoluta. La ley de Dios no es neutral, la ley de Dios es intencional. Cuando nosotros pensamos con respecto a los mandamientos, tenemos que considerar lo siguiente. En las palabras de Jesús, Jesús dijo lo siguiente: no penséis que he venido
para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En las palabras de Jesús, él dice, he venido para exaltar o enaltecer la ley de mi Padre, según lo que decía Isaías 42. He venido para cumplir las predicciones de los profetas. He venido para cumplir la ley del reino de Dios y decirle al mundo que la ley del Padre es importante y que es importante aprender a entender el lugar de la ley con el propósito de vivir y enseñar. Dice Jesús, el que hace esto será llamado grande en el reino de los cielos. Nosotros generalmente lo que leemos y conservamos como cristianos o la cristiandad en general, cuando pensamos con respecto a la ley de Dios, tenemos que considerar que son 10 mandamientos. De los 10 mandamientos, los judíos lo que hicieron fue un desglose de 613 mandamientos. Pero Jesús lo que hizo fue contener eso en solo 2 mandamientos principales. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos están contenidos los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son, amarás a Dios y no tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas solemnes. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás actos impuros, que en este caso puede ser adulterio, fornicación, pedofilia, homosexualidad, pornografía. No robarás, que esto está relacionado con la ley de propiedad privada. No apoderarse de lo ajeno. No dirás falso testimonio, que tiene que ver con la difamación o el perjurio. Así es que cuando tú estás escuchando esto, tienes que considerar que las leyes tienen un origen judeo-cristiano o humanista. No hay intermedio. Quizás no nos damos cuenta del contraste, pero es evidente por el fruto. Voz de Dios o voz de hombres. Luz o tinieblas. Verdad o mentira. Vida o muerte. Preservación o decadencia. Sabiduría de lo alto o sabiduría humana, animal, terrenal y diabólica. Así es que hay como una espada que divide, una espada que nos muestra el contraste. Y Romanos capítulo 13 dice que todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Dios. Por lo tanto, todo aquel que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad?, dice el autor. Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Quizás al escuchar este mensaje puedas pensar que lo que estoy planteando es algo radical. Sí, es verdad.
Me he preguntado si es que existe un punto intermedio. Creo que no, porque estoy observando que muchos cristianos son como osos peluche, son como personas buena gente. Muchos cristianos también son como Simba, que han sido ahuyentados por el tío Scar, por el sistema. Y también muchos cristianos son como águilas enjauladas. Así es que mi observación es que los cristianos estamos guardando silencio, pero el guardar silencio tiene un costo, porque tenemos temor a la censura, tenemos temor a la funa, tenemos temor al ataque por pensar distinto. Hay ocasiones en las cuales he escuchado que me llaman retrógrado, fascista, facho pobre, violador, ladrón. Lo que está ocurriendo en la sociedad es que las personas no quieren tener diálogo. Las personas no quieren conversar. Las personas no quieren hacer intercambios de ideas y de opiniones. Y esa, de alguna forma, actitud intolerante muestra que ellos están comprometidos radicalmente con sus creencias. ¿Y por qué razón nosotros debemos no pensar de la misma forma? Tener una posición y una actitud radical, pero que esté llena del amor de Dios para poder compartir esto con aquellas personas que están abiertas en su corazón. Necesitamos dar nuestra opinión, necesitamos comunicar lo que pensamos, lo que creemos, lo que valoramos. Hoy más que nunca necesitamos entender el valor del habla, la importancia de hablar. Hoy día más que nunca necesitamos hablar, así es que toma tiempo y oportunidad para hacerlo a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de estas instancias que Dios te está dando para poder compartir el Evangelio del Reino. La intención en cómo se está planteando la ley del Estado, que es la ley del hombre, es salvar al hombre de la discriminación sexual, de la discriminación racial, salarial, la desigualdad e incluso de su condición de pobreza. La ley del Estado se está planteando como un tipo salvador y también como una promesa de recomponer la sociedad y darle un paraíso terrenal al hombre. Sin embargo, el gobierno no puede regenerar al hombre. El gobierno no puede ofrecerle un paraíso terrenal al hombre, porque el Estado no es Dios. Solo Dios puede darnos una regeneración al ser humano y solo Dios puede ofrecernos una vida sobrenatural del reino aquí y ahora. La acción social para el Estado lo es todo. Si el hombre se opone al Estado, es un hombre malo que está conspirando contra el bien del Estado. Yo quiero señalarte algunas cosas y que son de vital importancia porque tienen que ver con nuestro legado y nuestra historia. En el año 1925 se separó el Estado e Iglesia. En aquel tiempo, los cristianos del año 1900, uno de ellos, David Trumbull, dice la historia que ellos lucharon por leyes justas para darle un espacio y una oportunidad a los creyentes. Quiero señalarte que en ese entonces los creyentes no se podían casar en tierra chilena, no podían sepultar a sus muertos, no podían dar educación a sus hijos, no tenían lugares públicos para reunirse, no tenían participación en la actividad pública, social y política. Y estos hombres pagaron un precio. Estos hombres entregaron su vida, su conocimiento y su tiempo para poder abrirnos un espacio a nosotros que estamos viviendo en el año 2020. Y los creyentes de aquel momento tenían una participación activa, trayendo el reino de Dios en todas estas áreas.
participando en lo público, participando en lo social, participando en lo cultural y en lo político. Ellos no se enajenaron de la sociedad, sino que ellos se insertaron en la sociedad y fueron como una levadura que leuda la masa. Actualmente, en el Chile 2020, estamos bajo una presión sociocultural que está intentando destruir los fundamentos judeocristianos, que le han dado forma a la sociedad y a la democracia. Quizás algunos puedan pensar que las cosas no van a mejorar, que las cosas se van a poner peor, que no tiene importancia con tal que no me obliguen a ser como ellos, que debemos ocuparnos de predicar el reino de Dios. Pues bien, predicar el reino de Dios y su justicia tiene que ver precisamente con que nosotros predicamos el evangelio del reino, salvando a las personas, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y trayendo el reino de Dios a la vida de las personas. Y su justicia, cuando hablamos acerca de su justicia, tiene que ver con la ley de Dios. Todo reino tiene leyes, tiene códigos. Y la ley de Dios es precisamente lo que nos sirve a nosotros para poder traer una visión acerca de la santidad de Dios a las naciones. La ley de Dios no salva, pero la ley de Dios va a traer el conocimiento necesario a las personas. El Espíritu Santo va a usar la ley de Dios para traerles convicción de pecado, convicción de juicio y convicción de justicia. Porque lo que hace la ley como propósito es llevarnos a Jesús en la cruz, a llevarnos a Jesús en la sepultura, a llevarnos a Jesús en la resurrección. John Flowell dice lo siguiente: las Escrituras nos enseñan la mejor manera de vivir, la manera más noble de sufrir y el modo más confortable de morir. Quiero orar por cada uno de ustedes que está escuchando este mensaje. Y quiero pedirle al Espíritu Santo que venga a sus corazones y que puedan recibir este mensaje y puedan procesar este mensaje. Yo les pido, por favor, que examinen cada una de las cosas que estoy diciendo. Y si tienes inquietudes, tienes dudas, tienes preguntas, por favor, no dudes en escribirme. Estaré muy gustoso de poder responder tus mensajes. Y yo quiero orar para que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, que podamos ser gente que predique el reino de Dios y su justicia, para que las demás cosas que han de venir sean añadidas para la gloria de Dios. Padre, yo quiero darte las gracias por cada persona que está conectada a esta transmisión. Quiero orar por los niños, especialmente por los niños, Señor, que están siendo atacados en todo el mundo por leyes impías, leyes perversas, leyes que están intentando tener control de esta generación para pervertirlos, para torcerlos, para llevarlos, Dios, por un camino de oscuridad y de tinieblas. Te pido, Padre, por los papás que están escuchando y oro para que tú les des la valentía, la osadía, les des el entendimiento, la sabiduría. Señor, que tú hagas que los padres se vuelvan a los hijos y los hijos se vuelvan a los padres. Oro para el fortalecimiento del núcleo familiar. Oro para el fortalecimiento de la pareja, del matrimonio, de la relación hombre-mujer. Oro, Padre, para que cada familia reciba en este momento más de tu presencia, más de tu espíritu, más de tu sabiduría, más de tu gracia, Señor, y que juntos puedan caminar contigo, Señor. En el nombre de Jesús, oro, Dios, por las entradas que el enemigo tiene en cada casa. Señor, las entradas que tiene a través del teléfono, que tiene a través de la pantalla del televisor, la pantalla del computador. Te pido, Espíritu Santo, que tu reino venga y que puedas hacernos sabios en este tiempo. Sabios, Señor, que nos dé sabiduría espiritual. Que esta sabiduría espiritual, Señor, nos dé discernimiento, entendimiento por los tiempos que estamos viviendo.
Ya muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que el enemigo está trabajando abiertamente. Ya no hay mensajes subliminales, así es que de la misma manera, de manera confrontacional, tenemos que ser como hijos de Dios. Hay un costo si nosotros guardamos silencio, y la Biblia menciona que de la boca de los niños y de los que maman, tú fundaste la fortaleza para hacer callar al enemigo. El enemigo no nos va a hacer callar a nosotros. Somos nosotros como hijos de Dios que hacemos callar al enemigo con la autoridad y poder que nos has dado. Así es que bendigo a cada persona en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Espero que al recibir este mensaje puedan tomarse el tiempo para meditar en él, para estudiarlo más específicamente, que puedan tomar sus notas y tomen en cuenta lo siguiente. Toda palabra que sale de la boca de Dios es lo que tu alma, tu espíritu necesita. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 11, que el espíritu que habita en nosotros va a vivificar nuestro cuerpo mortal. Así es que si tú estás sano, o sea, si tú estás enfermo ahora, oro para que tú recibas sanidad. Oro para que tú seas fortalecido. Oro para que tú seas libre en el nombre de Jesús.